Corona titulares. Se confirmó lamentablemente un primer caso de COVID-19 en el asentamiento El Monarca, que está ubicado en el límite entre Montevideo y Canelones. Ahí lo estamos viendo en el mapa, el lugar aproximado de su ubicación. El caso está siendo atendido por ACE. Sería el primero en un contexto social vulnerable. En ese sentido, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, dijo a Vespertinas que se pusieron a la orden del Ministerio de Salud Pública para cualquier procedimiento que crean necesario llevar adelante. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que de aplicarse medidas excepcionales serán informadas por el Sistema Nacional de Emergencias. Y por otro lado, por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, explicó que es un joven que vive con sus padres y deberá cumplir cuarentena obligatoria. El joven estaba cuidando a otra familia, por lo tanto ellos también pasarán a cuarentena domiciliaria. Se ha hisopado a las dos familias y se le ha llevado canasta de comestibles. Por ahora es un acompañamiento social de contención. La semana que viene se comenzará a vacunar contra la gripe a todas las que viven en ese asentamiento, en el asentamiento El Monarca. Un dato... No, que estamos viendo imágenes de archivo. Ahí está. Bueno, imagino que fue hace un tiempo, que fue una inundación el año pasado, justamente en el asentamiento El Monarca. Digo porque se veía mucha agua. Entonces, no vayan a pensar que es ahora, que puede ser, que sí está pronosticado lluvia, pero no está pasando esto. No, que la familia en cuarentena no concurría, hay un dato interesante, que no concurría a una olla popular, ¿verdad? Porque ese era el miedo que existía, que de concurrir, que fuese, digamos, un contagio masivo, pero quedó hecha la aclaración de que no concurría la olla popular que funciona en ese asentamiento. Así que se descarta. Sí, igual de cualquier modo es más complicado, ¿no? En los asentamientos el tema del distanciamiento social, por una cuestión también de vivienda. Viven muchas personas en una misma vivienda, las viviendas incluso están hasta más concentradas. Entonces, bueno, obviamente esto es algo que preocupa y mucho. Sí, tampoco sé cómo es la situación, por ejemplo, de saneamiento en ese asentamiento. Digo, hay cuestiones sanitarias, ¿no? Las situaciones sanitarias, ¿no? Y esos son temas también que empiezan a complicar. Bueno, vieron que en situaciones límites de emergencia, por ejemplo, cuando veíamos las inundaciones, uno de los grandes pedidos que se hacen son los artículos de limpieza y desinfección, porque a veces uno se concentra en el abrigo, en la ropa, en la comida, por supuesto, que es de primerísima necesidad, pero en lugares donde a veces escasea, digamos, el saneamiento, eso es fundamental. Sí. Totalmente. No es un tema menor. Bueno, nos vamos para el norte del país porque en la localidad brasileña de Quaraí, que es fronteriza con Artigas, se confirmaron los primeros 2 casos de coronavirus. Las autoridades resolvieron extremar las medidas en el ingreso de personas, por lo que se comenzó a realizar un control sanitario que incluye tomar la temperatura de las personas que llegan a Artigas desde esa localidad. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, anunció que se extendió el operativo Todos en Casa hasta el 2 de mayo. Todavía quedan 367 uruguayos varados en 38 países. Hasta el momento fueron repatriadas 2.921 personas. Talvi recordó que una persona varada es la que tenía un pasaje de vuelta para antes del 12 de abril, pero no pudo regresar por la emergencia sanitaria. La Cancillería trabaja para recuperar la conectividad aérea para aquellos uruguayos que quieran regresar al país, pero que no estén en condición de varados. Bueno, finalmente el PIT-CNT decidió realizar una caravana para el 1 de mayo, para conmemorar el Día de los Trabajadores. Los 4 actos que estaban previstos en un momento que se había dicho que iban a hacer podían significar justamente la expansión del coronavirus, del COVID-19, y no eran una decisión que de alguna manera ayudara en esta situación de emergencia sanitaria. La caravana de vehículos partirá de 3 lugares: Plaza Colón, Plaza Lafone y Plaza Huelga General, que es la plaza que queda en el intercambiador de Beloni. Quienes resuelvan participar no podrán descender de los vehículos y deberán usar tapabocas. Bueno. Sí. Yo creo que es más acertada la medida que la anterior. Sí, a mí me pareció, me parece una buena idea. Me parece, Muchos me podrán decir que hay un montón de trabajadores que no tienen un vehículo para poder sumarse a la caravana. Y sí, es posible, no, lo es. Pero en esta situación, ¿no?, de emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, ya igual el hecho de que fueran actos pequeños
igual va un poco contra lo que estamos viviendo. Entonces Era me pareció peligroso, como, y está bueno que se puedan manifestar. Claro, lo otro era peligroso y no era equitativo, porque estamos Sí. hablando de unas 80 personas en un acto, un 1 de mayo, donde participan, es una multitud, ¿no? Esto me parece que nos da como cierta tranquilidad y puede participar todo el que quiera, siempre y cuando, pero siempre te ubicás en el auto de otro. Sí. Sí, uno siempre, en ese sentido... Sí, por otro lado también me parece que el haber encontrado una forma de manifestarse públicamente, más allá del deseo de querer hacer una cadena nacional y de ese Sí. chisporroteo que hubo con el gobierno, me parece que es más importante esto que se escuche o se vea más por más medios lo que digan, ¿no? La proclama, que además después se reproduce por todos lados y que no es que no esté en los medios públicos, por ejemplo, o que haya otras emisoras radiales que también lo transmitan. Pero me parece muchísimo más importante el hecho de que la gente pueda manifestarse si quiere y pueda acompañar esta conmemoración de manera física, ¿no? Presencial, los que puedan. Sí. Exacto. Totalmente. Bueno, transmisiones va a haber múltiples en realidad, porque además con la tecnología como la tenemos hoy, con las transmisiones en vivo que estamos haciendo casi todos en el país seguramente, y desde tantos ángulos lo vamos a ver. Sí. Va a ser una transmisión increíble. Sí, totalmente. Y también hubo, digamos, un episodio con un sector, digamos, del PIT-CNT, porque se armó revuelo por una pintada que se hizo justamente, mira, ahí la tenemos. Esto es en la zona, es en el dique Maguá, digamos, en la zona de la Rambla montevideana del centro. Bueno, se hizo una pintada justamente sobre una obra de un artista allí en la Rambla y Paraguay. Sí. Y creo que el que filmaba, no sé si un vecino. Era un de la vecino zona que estaba por ahí. les estaba diciendo, estaba hablando, ¿no? Exacto. Y la pintada, ahí estamos viendo cuando pinta el muro de blanco y después se pone, digamos, una propaganda de lo que va a ser el 1 de mayo. Claro. Y Qué pena me dio. Ay, Qué qué pena, pena me qué dio. pena me dio. La por acá, verdad. además, los que caminamos por ahí, qué lindos que son todos esos. Esos murales. Esos murales Los artísticos. A mí los murales son los que más me gustan. Sí. El graffiti común no lo entiendo mucho, no me acerca mucho, pero estos murales son tan hermosos en la ciudad. Igual de todas maneras el PIT-CNT pidió disculpas, se comunicó con el artista y él va a volver a pintar. va a restaurar su obra, ¿no? Le paga los el materiales, intendente Dicandia llamó a Pereira, a Sí. Fernando Sí. Pereira, el presidente del PIT-CNT, y bueno, finalmente se pidió disculpas y bueno, van a llamar. Y conociendo el espíritu de Dicandia, era sabido que iba a tomar cartas en el asunto. Pero da rabia. Da ¿por qué? rabia, No, sí, qué necesidad con ¿cuál es la tanto luz. necesidad? Y hay lugares horrendos que son dignos de ser tapados. Sí, sí. ¿De verdad? Y estos que están Y esto que intervenidos artísticamente. Que eran bellos, pero muy bellos. Sí. Lo que pasa es que no sé cuánto muro queda tampoco, en la ciudad. ¿Cómo? Sí, no Pero tengo muy hojas de claro. muro. En lugares donde pase mucha gente. Sí. En realidad, para mí no es tan importante que pase mucha gente. Pero para ellos sí. Para el que hace una pintada, sí, obvio. Pero la pintar el 1 de mayo. Ah, vos Pues decís para el PIT-CNT. Bueno, Claro. Pensé que estabas hablando de los artistas. No, Decía, No, estoy hablando del PIT-CNT, que cuando uno hace una pintada de estas características o políticas o lo que sea, ya no están quedando tantos muros. Eso, de verdad, o sea, eso es precioso porque quiere decir que hay mucho arte callejero. Pero no hay tantos muros. E incluso los muros, obviamente, por suerte también hay más fiscalización de esto, ¿no? Sí. Porque los muros de las casas, por ejemplo, tenés que tener autorización para hacer una pintada incluso política, ¿no? O sea, Sí. o de cualquier índole. Tenés que tener autorización del dueño de la casa. O sea, ya es como que cambió pila eso. Sí. Sí, para el tema de los murales, para el tema del grafitero normal, a ese no hay norma. No. Ah, no. Que a mí ese me mata un poco. A mí ese El me que mata. hace el garabatito de Sí, su ese firma. me mata, ese me mata. Los tags. Sí, ese me mata. Y bueno...